Ahora sí. Eso es lo que pasa con algunos. Es un ejemplo de lo que pasa con algunos hijos de Dios que no funcionan porque están apagados. Eso era la enseñanza. Ya se pueden ir, esa era la enseñanza de esta mañana. Buena introducción, ¿no? Me salió. Bueno, la realidad, hoy quiero hablar de un tema importante, un tema que es adecuado para comenzar nuestro año. Este es el primer domingo del 2020, es el primer domingo de esta segunda década del siglo. Por lo tanto, este tema, cómo tener una visión 2020, esa es la visión perfecta. ¿Cómo podemos tener una visión perfecta en el 2020? Un porcentaje muy grande de personas, cuando se inician los años, cada año, se hacen propósitos, establecen metas que dicen, bueno, yo voy a cumplir en este año tales metas. Lo ponen como objetivos. Muchas metas son de carácter físico, otras son de carácter familiar, de carácter laboral y también hasta de carácter sentimental. En otras palabras, tienen una visión de lo que ellos desean alcanzar durante ese año, el año que está comenzando o el año que está por comenzar. Y muchos maestros, muchos motivadores del alma, maestros humanistas, enseñan a la gente a tener una visión, les hablan de visión. Hay muchos seminarios y libros que hablan acerca de cómo tener una visión. Pero esa misión humanista casi siempre está centrada en los anhelos, en las ambiciones del corazón que cada uno pueda tener. Son producto de las ideas y de los ideales que cada persona puede tener. Es una visión que en la mayoría de las veces satisface el ego, llena ambiciones personales y de bienestar para la persona que está queriendo llevar a cabo esa visión. Es una visión cuyo centro es el hombre mismo, normalmente la persona visionaria. Dicha visión es generalmente muy corta, porque no satisface. Siempre la gente está deseando alcanzar algo y cuando lo alcanzan sigue habiendo un vacío y por lo tanto siguen queriendo alcanzar otras metas. En Hechos 26, Lucas describe lo que Pablo habló delante de un rey, el rey Agripa, y dice que Pablo está narrando lo que Dios le dio a él, lo que Dios le habló a él, y le dice: te rescaté del pueblo judío y de los gentiles, a los cuales yo te envío para que les abra sus ojos, a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Muy interesante. Pablo dice, por tanto, o sea, todo esto es lo que Dios le habló a Pablo, Dios le dio a Pablo esta visión y esta misión para su vida y le dijo, por tanto, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial. Entonces Pablo narra la razón de su vida, explica cuál es el evento que cambió la visión que él tenía anteriormente y por lo tanto dice, ahora yo no soy desobediente a esa visión que Dios me dio. Tu visión y tu propósito no es la misma de la de Pablo. Pablo tuvo una misión específica para cumplir en esta tierra. Pero todos debemos tener una visión que está ligada al propósito de Dios.
y que debe ser la razón por la cual tú te levantas todos los días y por la cual te puedes ilusionar y por la cual te esfuerzas. Hay personas, y yo diría la mayoría de las personas, no tienen una visión para su vida. Y todos nosotros nacimos con la capacidad de ser visionarios. Toda persona desde su infancia es capaz de poner su imaginación a funcionar y proyectar ideas y planes brillantes para lo que ellos ambicionan o ven sus días venideros. Bueno, de niño, tú no te veías al espejo y decías, qué feo estoy. No, todos los bebés se perciben normal, se aceptaban con sus características físicas y todos tenían capacidad para visionar. Cuando tú eras niño, bueno, cuando yo era niño, que no fue hace mucho, bastaban con algunos crayones, el día de hoy diríamos, bastaba con un iPad, pero en ese tiempo bastaban unos crayones y una hoja para que tú comenzaras a viajar en la imaginación y comenzaras a crear lo que imaginabas. ¿Y cuántos no dibujaron un héroe, no dibujaron autos futuristas, caballos morados o verdes o azules que no existen, un girasol que sonríe, elefantes rosas? ¿Quién nunca pensó, se imaginó que era un héroe de alguna película enviado para salvar al mundo? ¿Quién nunca se vislumbró en el futuro como siendo un deportista, un buen deportista, un buen futbolista, un buen boxeador? Yo pensaba que un día llegaría a ser el Papa. Imagínense, Dios me libró. Pero lo que sí es una verdad es que con el pasar del tiempo, conforme avanzamos nosotros, nuestros sueños, nuestras visiones son afectados por agentes inhibidores de nuestro potencial. Estos agentes que se encargan de destruir nuestros sueños muchas veces aparecen en forma de personas que lo que hacen es desanimarnos. A veces aparecen como maestros que tratan de frenarnos, a veces aparecen como amistades que se burlan de lo que tú piensas, de lo que tú crees que puedes lograr. Y tú podías visionar cosas asombrosas, poderosas, extraordinarias, fuera de lo común, y tú eras parte de esos sueños. Tú te veías haciendo cosas extraordinarias y lo hacías. De niños hacíamos cosas que de adultos no nos atreveríamos el día de hoy a hacer. Entonces, hubo un tiempo de nuestra vida que nosotros no teníamos ninguna limitación. Tú no te veías inferior a nadie y no te daba miedo, no te daba temor ser intrépido, hacer algo que hoy nosotros, otra vez repito, no haríamos. ¿Qué nos sucedió? ¿Por qué hoy ante cualquier obstáculo decimos, no lo puedo vencer, no lo puedo pasar, no lo puedo brincar, no puedo traspasar esa puerta? ¿Qué nos pasó? Éramos aventados, intrépidos y no teníamos miedo, no teníamos temor de ser quien nosotros éramos. Bueno, fíjate, cuando hay embarazos in vitro, o sea, que un médico va a producir un embarazo utilizando un espermatozoide, estos embarazos in vitro tienen un proceso complejo, no son tan fáciles como agarrar simplemente parte del esperma del hombre y ponerlo allí para que se lleve a cabo eso. No. En el proceso de hacer
este embarazo in vitro, se escoge selectivamente al espermatozoide que va a utilizarse. Hacen un experimento similar a lo que sucedería en el vientre o lo que sucedería en un proceso natural en el embarazo de una mujer. No escogen a cualquier espermatozoide, sino que escogen al más veloz, ¿no? Al que avanza sin titubeos, que no se va de lado, que no se detiene, que no va de reversa. Escogen un espermatozoide que va directo, que no se para, y eliminan a todos aquellos que se van de lado, que se van de reversa, mami, o que se agacha y se va de lado. Todas estas cosas, esos espermatozoides que de repente nacen y cantan estas verdades, de repente pues a ellos los eliminan, a los que se van de lado, a los que se van de reversa. No son los que escogen a los que van al frente. ¿Por qué? Bueno, porque de forma natural, en un tiempo de tu vida, antes de que tú fueras concebido, todo inició siendo una célula. Y en ese tiempo, siendo inclusive una célula, nosotros éramos aventados, veloces, intrépidos, íbamos al frente, éramos líderes. Tenías un sueño de producir vida. Era llegar, tu meta, tú tenías una meta que era llegar a la vida, al tiempo de la concepción. Tú estabas allí compitiendo para concebir entre billones de cabezones como tú. Tú ibas al frente y tú fuiste el que ganaste esa carrera. Competiste con billones de cabezones y tú ganaste. Y cuando estabas en el vientre de tu madre, estando allí en ese vientre, tú no habías visto la luz, tú no habías salido todavía a la existencia, pero tú decidiste, cuando el tiempo llegó, decidiste salir del vientre. Y tú saliste por un túnel que era mucho más pequeño de lo que tú eras. O sea, era imposible físicamente que tú cupieras por algo que es más pequeño. O sea, tú cabes por una puerta porque la puerta es más grande. Las puertas no se hacen más pequeñas que los hombres, porque entonces el hombre no podría pasar. Pero el túnel del cual tú saliste era mucho más estrecho de lo que es tu cabeza y de lo que es tu cuerpo. Pero eso no te detuvo. A ti no te detuvo que había un túnel sumamente estrecho. La lógica no te detuvo. Tú saliste como un ganador, quitando todas las imposibilidades para poder nacer y poder ver la luz y poder tener el propósito con el cual Dios te creó en ese vientre de tu madre, que fue que se produzca tu vida. Por lo tanto, tú eres, desde que naciste, el producto de un proceso ganador. Tú naciste como un campeón, como un vencedor, con capacidades de romper todas las limitantes en esta vida. Así se nace. Así se nace. Pero así se muere. ¿Sabes dónde se encuentran el día de hoy y a través de la historia las personas más ricas? No están en Estados Unidos, no están en Dubái, no están en Europa, no son los presidentes
corruptos de algunas naciones. No. Los hombres más ricos yacen en un cementerio. Porque en el cementerio no solamente allí están cuerpos inertes de personas que un día respiraron y habitaron la tierra, sino que también yacen millones de millonarios que nunca tuvieron un millón. Ahí yacen millones de sueños, palabras que nunca salieron, inventos extraordinarios que jamás salieron, sino que se quedaron en la mente en los cementerios. Novelas de premio Nobel, inventos que podrían transformar al mundo, canciones, poemas, libros, medicinas que eran la solución para ciertas enfermedades que hasta el día de hoy afectan al hombre, estrategias, planes no desarrollados, futbolistas que nunca jugaron al fútbol, campeones que nunca se coronaron, maestros que nunca enseñaron, predicadores que nunca hablaron, cantantes que nunca cantaron, amantes que nunca amaron, esposos que nunca se casaron y presidentes que nunca gobernaron. Yacen en los cementerios. Gente que se fue a la tumba con un potencial increíble porque no creyeron, porque no supieron, porque no entendieron las capacidades divinas que Dios había depositado en ellos. Nos robaron la habilidad de soñar. Bueno, si nosotros ponemos a un águila en una jaula pequeña, desde que nace este aguilucho, lo pones en una jaula, allí comienzas a alimentarle, a darle agua, pero nunca le das espacio para volar. ¿Qué sucede? Tú con los años puedes sacar a esa águila y esa águila nunca volará. ¿Qué pasa? La capacidad que tenía de volar se perdió. La tiene, pero al no haberse expuesto, al no haber aprendido a volar en el tiempo adecuado cuando debería de volar, esa águila se acostumbra a vivir en la tierra y no volará nunca. Ese poder de volar no lo tienes tú, ni tampoco lo tengo yo. No tenemos capacidad de volar físicamente, pero el águila sí tiene esa capacidad. El problema es que el águila, estando confinada a un estilo de vida que le redujo su poder natural de volar, resulta que esa águila jamás se verá con la posibilidad de hacerlo. Bueno, muchos de nosotros hemos vivido confinados por patrones familiares, confinados por la religión, confinados, encerrados por la cultura, encerrados por las experiencias del pasado y encerrados por la ignorancia. En esa jaula se nos destruyó la capacidad innata que teníamos nosotros de visionar. Se nos secó la imaginación y se nos abortó la grandeza. Los sueños no se obtienen dormidos, sino bien despiertos y conscientes que tenemos un destino que nos espera y que anhela que lo favorezcamos con sacar todo lo bueno que Dios ha depositado dentro de nosotros. El Evangelio a nosotros nos da la posibilidad de tener una visión correcta, de ver con claridad lo que está detrás para olvidarlo, como Pablo dijo, olvidando lo que queda atrás, ver con claridad lo que tenemos nosotros el día de hoy para utilizarlo, y nos habilita para ver telescópicamente lo que está
por delante para producirlo. Necesitamos aprender, para tener una visión correcta de nuestra vida, primero necesitamos vernos cómo es que Dios nos ve, cómo es que Dios nos percibe. Porque muchas veces lo que nosotros percibimos, lo que nosotros vemos, no nos gusta. Muchas personas se ven con una visión distorsionada de la realidad. Nunca ven nada bueno en ellos. Cuando ellos se analizan, cuando ellos ven lo que son en sí mismos, lo que ellos piensan de sí mismos es horrible. Se ven imposibilitados para todas las cosas. Siempre se ven con carencias y con debilidades. Bueno, pero necesitamos vernos cómo es que Dios nos ve. Muchas personas no han entendido todo el potencial, toda la capacidad que Dios ha puesto en nosotros. ¿Cómo es que Dios nos ve? Bueno, Dios nos ve muy diferente a cómo nos ve la gente, a cómo nos perciben las personas, a cómo nos ven los que nos rodean. Eso incluye a tu familia y eso incluye a tus amistades. La mayoría nos ve a nosotros como seres comunes, con carencias, con debilidades. Ven lo de afuera, ven el estuche, ven los errores. Algunos alcanzan a observar algunos talentos o virtudes, pero quiero decirte algo. Si nosotros vamos a tener una visión correcta para nuestra vida, si vamos a ser visionarios, si vamos a tener una visión clara y precisa para lo que fuiste creado, necesitas primero aprender a ver cómo Dios te concibe a ti. La mayoría, como dije, te ve y ve debilidades. Pero si tú eres un creyente en Cristo, lo que eres ahora en Él, tú tienes que aprender a verte como Él te ve. Dios te dio su justicia. Dios te ve perfecto, porque Dios te ve en el Espíritu. Esa es la base por la cual Dios me acepta y por la cual Dios te acepta. Él te ve tan santo, con la misma santidad que tiene su Hijo Jesús, o que tuvo su Hijo Jesús en la tierra. La misma santidad, no menor que esa. Y esa es la base por la cual Dios nos acepta. Entonces nos ve con el mismo Espíritu perfecto, nos ve tan santo como Él, nos ve iguales a Él, por lo tanto nos dio su misma posición y nos dio también su misma herencia. Pero hasta el día de hoy, por ignorancia, la gente sigue viviendo por lo que siente. Dios tiene comunión con el hombre a través de tu espíritu, a través de lo que tú eres ahora en el espíritu. Por eso Él depositó su espíritu en ti, para poder tener comunión contigo de espíritu a espíritu. Porque tu espíritu es ahora recto y es santo. Tu espíritu siempre es y será recto y santo en Cristo. Y porque la comunión con Dios es en tu espíritu, Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Lo único que Dios ve es tu espíritu. Eso es lo que Dios ve en ti para ser acepto. Dios no ve tu físico, Él no ve las dimensiones físicas que tú tienes, si eres alto, si eres bajo, si eres calvo, si eres greñudo, si eres moreno, si eres blanco. Él no ve tus ojos, el color de tus ojos. Él no ve si eres obeso, si eres delgado. Él no ve nada físico. Él lo que ve es tu espíritu. Juan dice en su primera epístola que como Él es, así somos nosotros en esta tierra. Esto se refiere a tu espíritu. Es tan perfecto tu espíritu como lo es el espíritu de Él. Y por eso es que eres aceptado y es por eso que eres amado. Entonces los hombres
lo que ven es el cuerpo. Los hombres ven lo de afuera, ven el estuche. Los hombres lo que ven es la apariencia que tú tienes, lo que mides, ven tu color de piel, ven la forma como te vistes, porque ven tu cuerpo. Algunos que te conocen pueden conocer parte de tu alma. Si eres una persona introvertida, si eres extrovertida, si eres una persona emocional o no lo eres, comienzan a conocer parte de tu alma, pero hasta allí. El hombre, en su capacidad natural, lo único que puede percibir es tu cuerpo y parte de tu alma. Pero nunca, a través del cuerpo, a través de la vista natural, nunca pueden percibir el espíritu del hombre. Pero Dios lo que ve es el espíritu. Dios no se fija en tu cuerpo. Dios lo que ve es un espíritu, porque es lo que tú eres. Tú eres un espíritu vivo. Y por eso Dios se relaciona contigo como hijo. Dios te ve en el espíritu. Dios no te ve como otros te ven, ni como tú te ves, porque lo único que Dios ve es tu espíritu. Dios es espíritu. Y lo que tiene valor es lo que permanece. Él es eterno. Por lo que Dios no mide el tiempo como nosotros lo medimos. Nosotros medimos terrenalmente, medimos lo temporal, medimos lo que estamos viendo en el presente. Pero Dios es un espíritu eterno. Y lo que ve es el espíritu de su Hijo en ti. Y como es eterno, le es igual si tú tienes un día de haber venido a Cristo o si tienes 50 años de haber estado en Cristo. Para Él es tan perfecto el que tiene un día en Cristo como el que tiene 50 días en Cristo, porque en el Espíritu ambos son perfectos, porque tienen el mismo Espíritu de Cristo en ellos. Por lo tanto, a todos sus hijos Él le da el mismo título y te sienta en el mismo trono. Dios te ve tan justo y tan santo como a Cristo, porque Él lo que ve es el espíritu de su Hijo en ti. Él no te conoce según la carne. Él no te evalúa según lo natural. Dios, por lo tanto, te ve justo, santo, perfecto, con toda bendición espiritual, sentado con Cristo en lugares celestiales, con toda potencia del Espíritu. Te ve recto, te ve completo, te ve capacitado, sabe que eres predestinado, escogido, hechura de Dios, nueva creación, con ropaje nuevo, con la mente de Cristo. Sabe que eres llamado, te ve como morada de Dios en su Espíritu, te ve ungido, sellado, amigo de Dios, comprado por precio, templo de Dios, nacido de Dios, ciudadano del cielo, miembro de la familia de Dios, hijo de Dios, que lleva fruto para Dios, con todos los dones espirituales, que estás escondido en Cristo, resucitado, embajador del reino, miembro de su familia, creciendo en el conocimiento de Dios, lleno de toda su plenitud, portador de su gloria, heredero de la promesa de Abraham. Eres verdadero judío, eres real sacerdocio, eres amado de Dios, eres un espíritu vivificado, con nueva naturaleza, lleno de la sabiduría de Dios, librado de las tinieblas. Estás redimido de la maldición de la ley, fuerte en naturaleza divina, transformado a su imagen, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Eso es lo que Dios ve en ti. ¿Quieres saber más? ¿Sí o no? Sí, lee la Escritura. Sí, no, si yo me pongo a darte todos los nombres que Dios te da y como Dios te ve, no terminamos. Lee la Escritura. Aprendamos a vernos como Dios nos ve, como Dios nos concibe. Todo lo que Dios dice que tú eres, eso eres en realidad. En el 2020, tú no tienes razón para no tener una visión perfecta. ¿Cómo tu visión tiene que ver con la manera como Dios te percibe? Tú tienes que hacerte esa pregunta. ¿Cómo es que tu visión, lo que tú visionas en la vida, cómo eso tiene que ver con la manera como Dios te percibe? Eso es aprender a vernos como Dios nos ve.
Segundo, tú tienes que ver como Dios ve a los demás. Uy. Dios desea que cambiemos de la forma de ver a los demás y de poder verlos con los lentes, con los mismos lentes que Él ve a la gente. Porque muchas veces nuestros lentes no son los mismos de Dios. Repito, vemos la carne, nos concebimos en la carne, vemos el cuerpo, conocemos las carencias del alma, pero no aprendemos a ver lo que Dios ve. Dios desea que cambiemos la manera como percibimos a las demás personas. Por ello nos dice que debemos tratarlos igualmente con la misma imagen de Dios que tenemos nosotros. Tenemos que aprender a verlos de la manera como Dios los ve. Tenemos que tratarlos como quisiéramos que nosotros fuéramos tratados. Porque cada persona carga la imagen de Dios. Ninguna visión puede ser sólida si no tienes esta claridad de la dignidad de Dios en la vida de otras personas. Por lo tanto, tenemos que aprender no solamente a vernos como Dios nos ve, sino para tener una visión clara, tenemos que aprender a ver a la gente como Dios también la ve. Segunda de Corintios 5:16 dice, de manera que nosotros de ahora en adelante, ¿desde cuándo? Ya no tienes excusa. Desde ahora en adelante, ya no conocemos a nadie según la carne. Ya no vamos a valorarlos, ya no vamos a medirlos por lo externo, por lo físico. Aunque hemos conocido a Cristo, Pablo hablando de haber conocido a Jesús de Nazaret, aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no lo conocemos así. Y dice este pasaje que todo mundo conoce, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero escucha, antes de llegar a ese versículo, lo que está hablando es no de cómo te percibes tú, sino cómo nosotros percibimos a los demás. Tenemos que aprenderlos a ver a ellos como nueva creación. Porque si alguien está en Cristo es una nueva creación, donde las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la condenación. ¿No? Ah, caray. ¿No me equivoqué de iglesia? El ministerio de la reconciliación. Ese es nuestro ministerio. Reconciliación. Tenemos que ver a Dios y tenemos que ver al mundo reconciliado con Él. Tenemos que ver a la obra de Cristo en la gente. Cómo Dios produjo su obra maravillosa en aquellos que nos rodean. Tenemos que aprender a medir a la gente de acuerdo a esta visión. Por eso, Pablo nos exhorta, le escribe a Timoteo y le dice cómo tiene que tratar a los demás. Le dice, no reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a qué. Pues no dice. Como a padre. Esta no es esta. No me juzguen en la carne, Exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres. ¿Se fijan el trato? Pablo, en el Espíritu de Cristo, diciendo cómo tenemos que tratar a los demás, a las ancianas como a madres, a las más jóvenes como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas, que en verdad lo son. O sea, es un trato de dignidad de Dios hacia las otras personas. Tratarlas de la manera más digna como se pueda tratar. Tenemos que preguntarnos cómo tu visión ayuda a otras personas a que logren también sus propósitos.
Una visión no puede ser precisa en Dios si no incluye el que otras personas puedan también verse incluidos en esa visión y cómo les va a ayudar lo que tú has pensado, cómo le va a ayudar a otra gente. Tercero, tenemos que vernos en una actividad creciente en el propósito eterno. Con actividad creciente. En otras palabras, si nosotros tenemos una visión correcta de lo que, como Dios nos percibe a nosotros, si aprendemos nosotros a percibir a los demás como Dios también percibe a las otras personas, entonces nuestra fe no será solo un recital o solamente será un credo que no afecta la vida, sino que producirá una vida activa en el propósito de Dios. Los hijos de Dios ya poseen todo para tener una vida activa y productiva en Dios. Tú ya lo tienes todo para ser productivo en Dios, absolutamente todo. Pero son muchas veces los hijos de Dios como personas que en un gimnasio tienen todos los aparatos, las pesas, todos los artefactos, las máquinas, un gimnasio completamente equipado, pero llegar al gimnasio y lo único que se hace en el gimnasio es contemplar lo bonito, el panorama, el paisaje de las máquinas tan gloriosas. Mira esa máquina padrísima de correr, y esta de hacer ejercicios diferentes, y wow, las pesas de diferentes pesos, qué padre. Y ponerse a admirar todo el paisaje, todo el panorama de las máquinas que están allí. Congregarse cada domingo y no ser activo en la fe es como ir al gimnasio a dormir. Sí, porque tristemente la gente se congrega no para crecer en Cristo, no para ser agentes divinos para la transformación del mundo. La gran mayoría de la gente en el tiempo presente se congrega porque están buscando comodidad, buscan su comodidad, buscan los sitios físicos que tengan los mejores asientos. ¿Cuál es la iglesia que tiene las butacas más cómodas para que mis preciosas nachas se sientan a gusto cuando yo llego allí y que no se incomoden? ¿Dónde tienen el mejor sonido? ¿Dónde tienen la mejor música? ¿Dónde tienen la mejor iluminación? ¿Dónde se cuentan los mejores chistes? Es como buscar un gimnasio donde uno va a dormir más a gusto. Es un gimnasio que no nos lleva a nada sino a descansar. Wow. Y las congregaciones, que cada una debería ser sitio de entrenamiento de embajadores de reino, donde la gente pueda saber cómo ejercitar la fe, se convierten en centros de entretenimiento y bienestar del alma. Solamente sentirse bien, donde tú te sientas a gusto. Para muchos eso ha venido a ser la razón de congregarse. ¿Dónde de la ciudad te hacen sentir más a gusto? ¿No se enojan conmigo? ¿Seguro? Qué bueno, porque si no, no iba a poder dormir pensando que incomodé a algunos de su letargo y su profundo sueño en la fe. Se me iba a ir el sueño esta noche. Pero miren,
Eleanor Roosevelt dijo: el futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños. Estamos hablando de tener una visión. Estamos hablando que para tener una visión clara, una visión perfecta 2020 en el 2020, primero tenemos que tener una visión correcta de cómo Dios nos ve. Segundo, tenemos que aprender a ver a las personas como también Dios ve a las personas. Pero tercero, estamos hablando de que para tener una visión correcta, nuestra visión debe vernos activos, debe llevarnos a ser activos en el propósito de Dios. Y Roosevelt dijo: el futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños. Dios depositó sueños en cada uno de nosotros. Hay otro filósofo, tremendo filósofo, no sé si es francés, pero es Gerard Cardin, que escribe así: no te preocupes si duermes y no recuerdas tu sueño, preocúpate si despiertas y no tienes sueños para vivir. Eso sí es preocupante. Les doy otra de mi cosecha. Problema no es estar dormido y no soñar, sino estar despierto y no tener sueños. Y la última, para que se la lleven y le pongan ahí autoría en el Face. Algunos piensan que morir es como dormir sin sueños, pero yo les digo que vivir sin sueños es como morir. Tus palabras, tu visión, tus pensamientos tienen el poder para crear realidades. Realidades en tu vida. Si crees que tu visión es inalcanzable, imposible, muy difícil de lograr, que pertenece al mundo de las fantasías y que no lo puedes lograr en tu propio esfuerzo, entonces quiero decirte algo: estás en lo cierto. Esa debe ser una visión de Dios. Sin embargo, si crees que eres capaz de poder convertir esa visión en realidad, te quiero decir algo: también estás en lo cierto. Si crees que puedes, podrás. Y si crees que no puedes, no podrás. No porque no tengas las capacidades para hacerlo, sino porque tú no tienes carencias limitantes. Tú tienes potencial que Dios te dio. Tú tienes el poder de Dios en tu vida para lograr las cosas que Dios te dio para soñar. Este 2020 nosotros tenemos una visión. La visión del Centro de Desarrollo Comunitario Alfa, que se va a comenzar a construir en los próximos meses, en donde vamos a tener un auditorio multiusos, donde vamos a tener una academia de primer nivel para formar niños desde que son bebés hasta el tiempo en que se vayan a la universidad, en donde vamos a tener salones para formar a la gente en todas las áreas, una formación integral. Vamos a tener salones de fiesta, salón de lectura, para que la gente pueda ahí estudiar. Tendremos un centro deportivo donde la gente podrá tener como familia tiempos familiares. Tendremos una clínica médica. Tendremos el centro de entrenamiento para las naciones REMA. El centro de desarrollo comunitario, vamos a tener clases de música, de actuación, de pintura, de inglés, de español, de computación, de cocina, de artes manuales, de finanzas, de fútbol, de básquetbol, de clases para padres y de muchas diferentes clases que puedan ser para el beneficio de nuestra comunidad. Yo estoy cumpliendo en el próximo marzo, para que se compren su regalo, 60 años. 60 años. Y los próximos 10 son los años más productivos de mi vida. Pero estoy corriendo en un sprint final de mi carrera, antes de llegar a la meta. Y quiero aprender a soltar la antorcha a una generación joven que pueda seguir corriendo mucho más allá de lo que yo corrí.
tenemos que preguntarnos cómo la visión que tenemos en la vida no solamente nos hace activos en el propósito de Dios, sino puede activar a muchas personas en el propósito de Dios para sus vidas. Y finalmente, tenemos que aprender a ver a Dios sin velo. Tengo que aprender a ver cómo Dios me percibe, cómo Dios percibe a los demás, cómo la visión me hace activa, cómo me visiono activo en el propósito de Dios, y finalmente ver a Dios sin velo, claramente. La Escritura nos enseña que debemos poner nuestros ojos en Cristo. Si tengo una visión clara de lo que soy y una visión clara de lo que la gente es porque tengo mis ojos puestos en Cristo, en su obra, en su proyecto en mi vida. Dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Esto es poner en sintonía nuestra vida con el propósito eterno de Dios. Porque mucha gente puede tener visiones en la vida. Los criminales tienen visión. ¿Tú crees que estos famosos narcotraficantes no tenían visión? Claro que tenían una visión. Estaban caminando, vivieron la visión de sus vidas. Los violadores tienen una visión, anhelan encontrar una víctima. Los ladrones tienen una visión, encontrar algún sitio que puedan ellos asaltar. Los que promueven la ideología de género tienen una visión, pero es visiones que pueda tener el hombre que no tienen nada que ver con Dios. Está centrada en poner sus ojos en sus propios pensamientos y en sus propios caminos. Que nuestra visión esté centrada en que Dios y su grandeza sea manifestada a través de lo que hacemos, y que nuestra visión lo exalte a Él y no a ningún hombre. Que Dios sea glorificado en lo que nosotros hacemos, para que entonces podamos tener una visión gloriosa en el 2020, con claridad de lo que somos, de lo que la gente es, con una claridad de cómo somos activos en el propósito eterno, y ver a Dios sin velo, a cara descubierta, en donde somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Puestos en pie. Es un buen tiempo para que podamos, como una señal de rendición y de glorificación a nuestro Dios, levantar nuestras manos y oremos juntos dándole gracias a Dios, porque tenemos por delante una carrera gloriosa para correr. Padre, muchas gracias, porque estamos en este tiempo donde nos has traído y donde nos permitiste nacer, en donde somos espíritus vivos para glorificar tu nombre, para manifestar tu grandeza. Sabemos, Señor, todo lo que tú declaras acerca de nosotros, tus hijos, toda esa grandeza depositada en nosotros por tu Espíritu, que radica, que vive en nosotros. Señor, que podamos nosotros ver como tú nos ves, que aprendamos a ver a la gente como tú también la percibes, no en la carne, sino en el Espíritu, con todas las habilidades y todas las virtudes que tú depositaste en ellos. Señor, que nosotros podamos también tener una visión en donde estemos activos en tu propósito y no en nuestros propios propósitos y en nuestros propios caminos, y que podamos también verte a ti cara a cara, verte a ti, Señor, sin velo, con toda claridad, en donde somos transformados en esa grandeza y en esa realidad que somos en Cristo. Gracias, Padre, porque declaramos que este año es un año que marca un hito en nuestras vidas, para que podamos cumplir la misión que nos encomiendas en Cristo Jesús. Amén.